Hola, soy Aldo. ¿Cómo crees que evolucionó el lenguaje? Piensa. ¿Crees que ya se sabe la respuesta? Tal vez puedas pensar que es innato, que es producto de la evolución biológica. Pues en realidad esa es una hipótesis. ¿Qué dirías si te digo que nuestro lenguaje puede haber evolucionado como una charada, como un juego? Dirías algo como "¿What?". Bueno, la respuesta nadie la sabe, aunque se manejan algunas hipótesis, pero la respuesta en cuestión permanece en el misterio. La cosa es más compleja de lo que parece. Veamos. Antes de empezar, me gustaría hablarles de nuestro auspiciador del día de hoy, Babel. ¿Estás interesado en aprender un nuevo idioma y no sabes cómo hacerle? Pues tal vez te interese probar Babel. Babel es la nueva forma de aprender un idioma extranjero. Es un sistema de aprendizaje integral que combina métodos educativos efectivos con tecnología de punta. Utilizando la plataforma podrás leer, escribir, escuchar y hablar en cualquiera de estos idiomas que quieras escoger. Podrás acceder a ejercicios que te permiten practicar completando palabras que faltan en oraciones, deletreando, diciendo frases cortas, traduciendo y repitiendo palabras y frases en voz alta. Encore, tous les trois. Yo estoy tomando el curso de francés y lo que más me gusta es que las clases son personalizadas y no necesito mucho tiempo para dedicarle diariamente. Tú mismo escoges el ritmo. Si quieres estudiar solo, puedes hacerlo solo. Si quieres estudiar en grupo también, depende de ti. Hoy están de oferta. Si haces clic en el enlace que estoy dejando en la descripción, puedes obtener un 55% de descuento en tu suscripción. Si siempre has querido aprender otro idioma, esta podría ser tu oportunidad. Cuéntanos en los comentarios qué idioma te gustaría aprender. Ahora sí, al video. ¿Alguna vez te preguntaste cuándo empezamos a hablar? ¿A los 12 meses? No, a eso no me refiero a la humanidad. ¿Cuándo empezó la humanidad a hablar? Y sobre los 12 meses, eso puede variar, ¿eh? No es igual en todos los bebés. Algunos empiezan a decir palabras simples a los 12 meses, pero otros pueden tardarse hasta los 18. Pero bueno, replanteando la pregunta, ¿cuándo empezó el ser humano a hablar? Pues nadie sabe con exactitud cuándo se originó el habla, sigue siendo también un misterio, pero se tienen algunas pistas. Como sabemos, el habla es única de los Homo sapiens y está presente en todas las culturas, incluso en comunidades donde prevalece la sordera, como algunas aldeas con alta incidencia de sordera genética, o en comunidades sordas globales, las personas se comunican usando lenguas de señas que varían tanto como las lenguas habladas. A diferencia de los pájaros que cantan o los gatos que maullan, que pueden emitir sonidos limitados, un humano adulto conoce más de 20.000 palabras y puede formar frases completas para expresar pensamientos complejos. Esta capacidad avanzada y única sugiere que el lenguaje no fue una invención, sino más bien una evolución que se desarrolló a lo largo de nuestra historia a partir de otros primates. Esto hace que el lenguaje humano sea muy singular en comparación con otras formas de comunicación animal. Para saber cuándo se comenzó a hablar hay que mirar hacia atrás. ¿Estás en culo? No, me refiero a cuando los humanos evolucionaron por primera vez. Los científicos creen que los humanos, tal como los conocemos hoy, probablemente evolucionaron hace unos 300.000 años. Es posible que algunos de nuestros ancestros evolutivos como el Homo erectus y primos como los neandertales también tuvieran lenguaje, pero los investigadores no lo saben con seguridad. Durante la mayor parte de la historia humana, la comunicación se limitaba únicamente al habla. La lectura y la escritura solo aparecieron hace unos 5.000 años, una fracción mínima del tiempo que los humanos modernos han existido en la Tierra. Antes de esto, nadie leía las etiquetas de shampoo en el baño, ni mucho menos escribía su nombre. Es muy probable que la escritura haya comenzado como una herramienta para llevar registros. Por ejemplo, un granjero podría haber dibujado una oveja y 3 puntos para representar un conteo, una deuda, o simplemente porque estaba aburrido y quería dibujar una oveja con 3 puntos. Sea como sea, estos símbolos evolucionaron gradualmente hacia los jeroglíficos y finalmente en las letras que usamos hoy para escribir, desde las listas de compras hasta poemas y comentarios con faltas ortográficas en las redes sociales. Y XD. Pero seguramente te has preguntado en una de esas noches que no puedes dormir, ¿cómo se comunicaban los humanos antes del lenguaje? Pues la respuesta sigue siendo incierta. Tendríamos que tener una máquina del tiempo para saber exactamente cómo fue,
pero existen dos hipótesis científicas principales. Una sugiere que el lenguaje comenzó con la imitación de sonidos del entorno, como los llamados de animales o los sonidos de herramientas, que gradualmente se transformaron en palabras y luego en oraciones a lo largo de cientos de miles de años. La segunda hipótesis propone que todo comenzó con gestos, los gestos de señalar, de imitar acciones o de hacer muecas. Estos eventualmente evolucionaron hacia una completa lengua de signos. Esta hipótesis se ve respaldada en comunidades donde predomina la sordera. Si personas sordas se reúnen sin una lengua de signos que es común, pueden crear espontáneamente una en pocos años. Según este planteamiento, al final los gestos se acompañaron de sonidos que con el tiempo se convirtieron en el principal medio de comunicación debido a la ventaja de poder comunicarse sin necesidad de contacto visual directo. Ahora, ¿son esas habilidades de comunicarnos innatas? ¿Forman parte intrínseca de nosotros? Aunque no lo crean, parece obvio, pero no es tan fácil de responder. Se manejan también algunas hipótesis. Quizá la más conocida sea la gramática universal de Noam Chomsky. Esta hipótesis propone que todos los seres humanos nacen con un conocimiento innato de los principios básicos de la gramática, o sea que forman parte de nuestra estructura cerebral. Chomsky sugiere que este conjunto de reglas gramaticales universales está preprogramada en nuestra mente y nos permite aprender cualquier idioma del mundo de manera rápida y eficiente durante los primeros años de vida. Según él, aunque los idiomas puedan parecer muy diferentes en la superficie, en un nivel más profundo, todos comparten una estructura común que es parte de nuestra capacidad innata para el lenguaje. Esta idea ayuda a explicar cómo los niños sin instrucción formal y a una edad muy temprana son capaces de aprender las complejidades del lenguaje hablado simplemente estando expuestos a él. O sea, la gramática universal es como una especie de software mental preinstalado que nos equipa para descifrar y aprender cualquier idioma humano. Esto se vería reflejado en nuestra capacidad innata y universal para la comunicación lingüística. Por eso lo llama gramática universal. Otra hipótesis parecida es la del instinto lingüístico de Steven Pinker. Esta hipótesis propone que los seres humanos tienen una capacidad innata para adquirir lenguaje. Según Pinker, esta habilidad está codificada en nuestros genes y evolucionó como una adaptación biológica específica para el lenguaje, algo similar a cómo los pájaros están programados para cantar o las arañas para tejer telarañas. Pinker argumenta que los niños nacen con un dispositivo de adquisición del lenguaje, una especie de mecanismo mental preconfigurado que les permite absorber las reglas y estructuras de cualquier idioma que escuchen. Gracias a este dispositivo, los niños no solo aprenden palabras, sino que también adquieren rápidamente la gramática compleja de su idioma materno, casi sin esfuerzo y sin enseñanza explícita. Este planteamiento ayudaría a explicar por qué el aprendizaje del idioma es algo tan natural y uniformemente exitoso en todos los niños del mundo, independientemente de la cultura y la lengua específica a la que estén expuestos. Si se fijan, ambos planteamientos coinciden en que evolutivamente la lengua fue formada por selección natural, pero algunos no concuerdan con esto. Uno de ellos es Morten Christiansen, científico cognitivo danés. Él afirma que desde sus inicios el lenguaje no se basó en reglas rígidas, sino en la improvisación y el deseo humano de comunicarse. Y este proceso solo se limita por nuestra imaginación. Christiansen afirma que la lengua evoluciona mucho más rápidamente que los cambios biológicos en el cerebro humano, y hay evidencia de esto en la observación de la rápida diversificación de lenguas protoindoeuropeas que ocurrió en menos de 8.000 años, lo cual es un periodo minúsculo en términos evolutivos. Él señala que si el lenguaje fuera una adaptación biológica a ambientes específicos, como dicen Noam Chomsky y Pinker, esperaríamos ver adaptaciones gramaticales únicas en diferentes poblaciones, lo cual no ocurre. Los niños de diferentes orígenes lingüísticos pueden aprender nuevos idiomas con relativa facilidad. Esto sugiere que no existen adaptaciones cerebrales especializadas para lenguajes específicos. Es por esto que él cuestiona la idea de que el lenguaje es una capacidad puramente biológica y predeterminada. En lugar de eso, podría tratarse más bien de una herramienta cultural que se adapta y transforma continuamente para satisfacer las necesidades de comunicación de los seres humanos. Ya sé lo que estás pensando, pero si el origen del lenguaje no es puramente biológico, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su fuente? Pues según Christiansen sería fruto de la cultura. Estaríamos hablando entonces de una evolución del proceso cultural. De ser esto cierto, tendríamos que repensar cómo entendemos el funcionamiento del lenguaje, ya que lejos de ser un mero intercambio de mensajes como en un juego de tenis, el lenguaje sería más similar a un juego de charadas, donde las personas colaboran para construir de forma creciente un entendimiento compartido, pero improvisando constantemente.
Esto explicaría la existencia de aproximadamente 7000 idiomas diferentes en el mundo, cada uno resultado de innumerables interacciones. Al parecer, aunque la biología cumple un rol, como lo demuestra la participación de ciertas áreas del cerebro en el lenguaje y la importancia de nuestro aparato vocal, la capacidad humana para el lenguaje no surge de un instinto específico. Esta habilidad se basaría en capacidades más antiguas que el propio lenguaje, similar a cómo la alfabetización, que se extendió hace solo un siglo, no es una adaptación biológica, sino un producto de evolución cultural. Algo muy curioso es que la escritura y la lectura utilizan sistemas cognitivos y visuales que también se pueden observar en otros primates, o sea, ya estuvieron allí por mucho tiempo. Esto también explicaría fenómenos como la capacidad de los babuinos para distinguir palabras reales de secuencias sin sentido. Pero aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Recuerdan que hace un rato hablamos sobre las charadas? ¿Cómo se desarrolla la complejidad gramatical a partir de juegos de charadas lingüísticas improvisadas? Los lingüistas han identificado un proceso llamado gramaticalización, en el que las palabras pierden significado específico y adquieren funciones gramaticales con sus sonidos a menudo simplificados para facilitar la pronunciación. Un poco abstracto, pongamos un ejemplo: la evolución de la negación en francés, desde el non dico en latín hasta je ne marche pas, ilustra cómo un término con significado concreto como el no puede adquirir un rol gramatical abstracto a lo largo del tiempo. Ahora, la comprensión del habla es un problema aparte. Las hipótesis tradicionales asumen que el cerebro procesa los sonidos del habla de manera secuencial y sistemática, o sea, identifica sonidos, sílabas y palabras y luego construye la gramática y el significado. Pero al parecer este método es demasiado lento para la velocidad a la que hablamos. Los sonidos de la lengua desaparecen en menos de una décima de segundo y nuestra memoria a corto plazo para palabras habladas es limitada. Pese a todo esto, un hablante de inglés típico puede producir entre 10 y 15 sonidos por segundo y unas 150 palabras por minuto. Parece poco, pero es un desafío que requiere una capacidad de procesamiento mucho más ágil y eficiente de lo que sugieren los modelos clásicos. Es que el cerebro humano maneja lo que llamamos el cuello de botella del ahora o nunca al procesar el lenguaje. Cuando se le presenta una rápida sucesión de palabras, el cerebro no analiza de manera secuencial, sino que utiliza la fragmentación. Opera en paralelo para agrupar sonidos en sílabas, palabras en frases y frases en oraciones antes de que desaparezcan de la memoria por el flujo constante de nuevo lenguaje. Aún así, no podemos depender únicamente del aspecto lingüístico, ya que las palabras y frases no son paquetes de significado que están claramente definidos. Por ejemplo, la palabra llama varía en significado según el contexto. Si te digo, el otro día hubo un incendio en el zoológico y le echaron la culpa a las llamas, ¿a qué crees que me refiero? Para algunos lingüistas, el lenguaje es esencialmente colaborativo y los humanos deben interpretarlo en tiempo real utilizando la creatividad y los conocimientos que tienen acumulados. Este proceso también explica por qué los niños adquieren su lengua materna con facilidad. Entonces, como herramienta comunicativa, el lenguaje está modelado por las limitaciones y capacidades del cerebro, de manera similar a cómo las herramientas físicas están diseñadas para ser fáciles de usar. Cualquiera sabe cómo usar un martillo, no tiene que venir con instrucciones, ¿o sí? ¿Y por qué el shampoo tiene instrucciones? Ese es un mito. A ver, busquen las instrucciones. ¿O sí tiene? Hace tiempo que no leo un shampoo. Los niños no tienen como desafío dominar un sistema gramatical complejo. Ellos usan pistas del contexto y experiencias pasadas para comunicarse eficazmente en el momento. Esto se debe a que los patrones lingüísticos que aprenden fueron creados por generaciones anteriores con cerebros y capacidades similares. Esto hace que el lenguaje sea intuitivo y accesible para los nuevos aprendices. A ver, les pongo un ejercicio. Miren esta secuencia de números. 1, 2, 4, 8. ¿Qué número sigue? Contrario a lo que muchos pueden estar pensando, las posibilidades son múltiples, ya que la secuencia podría repetirse, descender o estancarse. Sin embargo, si dos personas ven la misma secuencia y deben predecir qué número elegirá la otra a continuación, probablemente ambos dirían 16, 32 y 64. No porque sea la única respuesta posible, sino porque es la más obvia. De la misma manera, en la evolución cultural del lenguaje, donde las generaciones interactúan constantemente, la respuesta más obvia suele ser la correcta. Esto ha facilitado que los niños sigan los pasos de otros durante generaciones, lo cual ha llevado a la diversidad de lenguas en el mundo. ¿Recuerdan que hace un momento hablamos de cómo algunas hipótesis sugerían que el lenguaje se originó de la lengua de señas? Pues los sonidos no se quedan atrás.
los sonidos también poseen una capacidad de imitación significativa. Investigaciones recientes muestran que las personas pueden generar sonidos que imitan conceptos variados que son entendibles en diversas culturas. Esto sugiere que los orígenes del lenguaje podrían ser multimodales y que los gestos y los sonidos solo enriquecerían estas charadas lingüísticas. Este proceso de comunicación multimodal podría haber iniciado un círculo de mejoras en nosotros mismos. A medida que la capacidad de utilizar diversas pistas comunicativas aumentaba, también lo hacía la complejidad social, lo cual favorecía el desarrollo de cerebros más grandes y a su vez la capacidad para comunicaciones más complejas. Lo increíble es que este ciclo pudo haber sido catalizado por el aumento del tamaño cerebral por otras razones, no necesariamente por el lenguaje en sí. Entonces, tal como se muestra, el lenguaje transformó la evolución humana, permitió la transmisión de conocimientos y habilidades a través de generaciones, propició la formación de complejas estructuras sociales y también contribuyó con la creación de sistemas normativos que coordinan nuestras interacciones. Sin el lenguaje sería imposible tener sistemas legales, comercio, política o ciencia. Bueno, ciencia acumulativa. Por lo tanto, el lenguaje es más que una herramienta, es nuestro invento más significativo. Ha moldeado profundamente la historia de la humanidad. Aunque pueda parecer simplemente que jugamos a charadas lingüísticas para comunicarnos, cada interacción ha contribuido de forma sorprendente e inesperada a ese sistema que ha revolucionado la vida humana. La historia del lenguaje es, en esencia, la historia de la humanidad. Y bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya parecido interesante. Comenta acá abajo por cuál hipótesis te inclinas más. ¿Crees que el lenguaje es innato, es una charada o es una yenga? Haznos saber acá abajo en los comentarios. Por mí eso ha sido todo. Gracias por ver este video y hasta la próxima.